esta mañana en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. El mensaje en esta mañana lo hemos titulado solamente el yugo de Cristo, porque es el yugo que debemos ponernos, en el cual debemos estar unidos, un solo yugo. El yugo es algo que era lo que unía a los bueyes para que los dos bueyes jalasen y tirasen juntos del arado, ¿verdad? Y el yugo es el que nos une a Cristo. Jesucristo es el nexo, es el yugo perfecto en el cual debemos de estar unidos para juntos caminar hacia la voluntad del Padre, hacia la voluntad de Dios. Y ese es el yugo perfecto. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Leamos la palabra de Dios en esta mañana. Dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, dice el Señor, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego el verso 1 del capítulo 7 dice: por lo tanto, limpiémonos, dice, de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, si hemos recibido la gracia de Dios, no sé si usted ha recibido la gracia de Dios. Los que hemos recibido la gracia de Dios, la hemos recibido con un propósito, y ese propósito es ser liberados, libres de cualquier yugo, atadura maléfica que quiera estorbar el fluir de Dios en nuestras vidas, el fluir del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos yugos maléficos, hay muchos yugos desiguales, hay muchos yugos que quieren venir a impedir y a romper la perfecta comunión con Cristo y la perfecta comunión con el Espíritu Santo a la cual Dios nos quiere llevar. Y por eso dice la palabra que no nos unamos en yugo desigual, que no tengamos relaciones desiguales, que no tengamos comunión. Dice que comunión tiene la luz con las tinieblas, qué parte, qué relación tiene el creyente con el incrédulo. La única relación que tenemos que tener con el incrédulo es para predicarles a Cristo y para ser un reflejo de Cristo, un testimonio de Cristo, para que ellos realmente se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de Cristo y vengan al conocimiento de la verdad. Todo lo demás es paja, todo lo demás es vano, es vanidad. Del profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, porque o somos influyentes sobre los demás como hijos de Dios, como verdadera luz, y por eso la luz tiene que alumbrar, o si no somos influyentes, el mundo y lo que viene contra nosotros ejercerá tal influencia sobre nuestras vidas que nos dejaremos influenciar, contaminar, ¿ya? O influyes o te dejas influir. Entonces, para atajar esa influencia negativa que viene contra nuestras vidas, solo hay una forma: es ser tú alguien influyente, alguien que influye en los demás, alguien que irradia luz, alguien que irradia y es el testimonio vivo de Dios en su vida. Y por lo tanto, allí donde va, hable con quien hable, manifiesta ese vivo testimonio de Dios. Y Dios nos quiere hacer libres de todo yugo maléfico.
de todo yugo que nos quiere apartar de la gracia de Dios, de todo acuerdo. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todo yugo maléfico, incluso cualquier yugo sentimental, familiar, aun cuando vemos que muchos, incluso de nuestros familiares, pues viven en completa oscuridad y en incredulidad y atados a costumbres o hábitos y prejuicios que ofenden a Dios en muchas maneras. Pero aún a pesar de eso, Dios nos llamó a salir, dice, salid de medio de ellos, salid, salid de Babilonia, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Quiere decir que no nos podemos contaminar. Cualquier cosa que tome una parte de nuestro corazón quiere decir que ya hay un yugo. Y muchos se dejan influenciar tan fácilmente porque no están totalmente afirmados en la roca, que es Cristo. Y entonces fácilmente sus corazones son influenciables por el mundo y por sus deseos, y parte de su corazón se queda pegado a aquello que no agrada a Dios y por lo tanto no es el yugo de Cristo. Y en esos yugos maléficos, en esos yugos desiguales, en esos yugos que no son de Dios, pues ahí va a estar la debilidad de obedecer a Dios u obedecer a ese sentimiento humano y carnal. Porque el que no aborrece, dice la Biblia, el que no aborrece padre, madre, hijos, mujer o hijos, dice, por causa de mí, no es digno de mí. Si alguno de los seres más queridos que tenemos se oponen a que nosotros sigamos obedeciendo a Cristo, sirviéndole, haciendo su voluntad y agradándole y sirviéndole y diciéndole amén al Señor, amén, sí Señor, amén al Señor, porque quizás algunos de ellos no quieren decir amén, pues hay que decir lo siento, os seguiré amando, pero no podré tener comunión con vosotros, ¿no? Entre nosotros. No puede haber comunión entre el templo de Dios y los ídolos. No puede haber comunión entre el creyente y el incrédulo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Sabes qué pasó o qué ocurrió con los hombres de las tribus de Israel que tomaron mujeres idólatras como esposas y las tomaron por mujeres porque eran muy atractivas, eran muy guapas, eran muy bonitas aquellas mujeres y entonces los hombres de las tribus de Israel tomaron mujeres idólatras, mujeres paganas, ¿no? Pues lo que ocurrió fue que Dios se ofendió de tal manera que vino mortandad. Y llegaron a un punto de desesperación que entonces consultaron a Dios, ¿ya? Y Dios les dijo, despídanlas, échenlas de vuestro territorio, que se vayan esas mujeres, que son las que han traído la idolatría y han apartado vuestros corazones de en pos de Dios y os habéis entregado a la idolatría, arrastradas por las costumbres de aquellas mujeres. Porque esas mujeres habían llevado a los varones a ofrecer holocaustos y sacrificios a los demonios y a los baales y a los dioses falsos. Y aquellos hombres no se libraron de ser débiles con ellas. ¿Sabes cuál es el problema más grave del hombre? Uno de los graves o problemas más graves que tiene el hombre es la debilidad con la mujer. Dicen que el hombre es muy fuerte, aparentemente sí, pero en el fondo muchos son débiles con la mujer. Y de ahí el problema de muchos hombres que cuando no consiguen lo que quieren con la mujer, pues entonces en la carne se vuelven machistas y entonces pues lo intentan por la fuerza porque tienen más fuerza bruta que la mujer, lógicamente. ¿Qué fue lo que pasó a Adán cuando Eva le ofreció comer del fruto prohibido? Adán se quedó pensando en lo que Dios había dicho, pero también pensó, pero si es que no como, si no como del fruto prohibido la voy a perder, ¿ya? Y no tengo otra. Y obedeció a la mujer antes que a Dios. Esto es la realidad.
Él no fue y comió porque quiso ser igual a Dios. Eso fue Eva. Eva fue la que comió porque quiso ser igual a Dios. Ese fue el principio. Adán comió para no perder a la mujer, para ir en pos de ella y ser un aliado con ella, ¿verdad? Hay muchos yugos desiguales. Mira qué enseñanza más curiosa encontramos en Primera de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Ahí habla de animales, en ese texto habla de varias cosas, porque tenemos que saber qué tipo de... La Biblia nos compara con animales, la Biblia nos compara con ovejas, la Biblia nos compara con asnos, la Biblia nos compara con bueyes, el buey es un tipo del siervo de Dios, nos compara con vacas, con bueyes, nos compara con cabras también, que son los que no son ovejas, son cabras, nos compara también con águilas, nos compara con muchos animales la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, versículo 1, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahvé? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Los filisteos se habían llevado el arca de Dios, habían capturado, habían raptado en cierta manera el arca de Dios. El pueblo de Dios en aquel tiempo había contristado al Espíritu de Dios, había desobedecido al Señor, había ofendido a Dios. Elí, que era el sacerdote que estaba al frente del pueblo, había perdido la unción totalmente por haber honrado a sus hijos más que a Dios. Y este sacerdote, Elí, había terminado muerto, desnucándose, cayéndose para atrás de la silla en la cual estaba sentado, siendo ya viejo y habiendo perdido la vista, había perdido la visión, ¿no? Y el arca del testimonio, que fue arrebatada por los filisteos, que había sido arrebatada por los filisteos, pueblo enemigo, los filisteos se capturaron, se llevaron el arca de Dios, se llevaron el testimonio de Dios al pueblo, porque el arca de Dios era el testimonio de Dios al pueblo, que era lo que representaba el arca de Dios, y se proclamó la terrible palabra que Dios dio como una sentencia, ¿verdad? Y Caboz, que dijo, la gloria de Dios ha sido traspasada, ha sido llevada, ha sido quitada del pueblo de Israel por ser capturada y llevada el arca y capturada por los pueblos enemigos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo versos 3 en adelante, 3 y 4. Dice, preguntaron, ¿no? Los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el arca de Jehová? ¿Qué haremos con el arca, ¿no? Que hace 7 meses que hemos traído, ¿no? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver y hacer regresar al pueblo de Israel, al campamento del pueblo de Israel, a su lugar, ¿no? Entonces ellos dijeron, dice, si enviáis el arca del Dios de Israel, dice, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación con la que pagaremos? Ellos respondieron, los sacerdotes y adivinos les dijeron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Y por qué dijeron de devolvérsela? ¿Por qué quisieron, vamos a situarnos en el contexto, ¿verdad? ¿Por qué decidieron devolver el arca? ¿Qué es lo que ocurrió para que empezaran a preocuparse por quitarse el arca de encima y mandarla nuevamente y hacerla regresar al pueblo de Israel, al campamento de Israel? Porque empezaron a enfermarse todos con tumores cancerígenos y a morir a gran velocidad por haberse quedado el arca de Dios
el pueblo enemigo, ¿no? Los filisteos, ¿no? Y entonces, por causa del arca de Dios, vino una tremenda mortandad y todos fueron alcanzados por tumores cancerígenos y murió mucho pueblo de los filisteos por causa del arca de Jehová, por causa del arca de Dios, por causa del testimonio de Dios, no solamente por tener el arca en su territorio. Y entonces, asustados y atemorizados, no dijeron, vamos a devolverles el arca porque este mal nos ha venido por causa de la presencia de Dios. Ha sido Dios mismo, el Dios de Israel, el que ha enviado este mal sobre nosotros. Y entonces dijeron de devolvérsela, ¿no? Y los sacerdotes le dijeron, pagadle, ¿no? No la enviéis vacía. Dice, pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿qué será la expiación con la que pagaremos? Siempre pagando una expiación, ¿no? Siempre ofrendando. Hay una enseñanza acá, aunque no pagamos por nuestros pecados, pero siempre la gratitud nos lleva a ofrendar, a dar por amor y por respeto a la obra de Dios, ¿no? Y dice, ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5 tumores de oro tenían que poner en la caja, en el arca, y 5 ratones de oro. Yo quiero decirte en esta mañana, a ver si alguien tiene algún tumor por ahí. No hablo de un tumor cancerígeno, estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Algún tumor, ¿verdad? O algún ratón, ¿no? Algún ratón. Hay muchos ratones en las casas de los hijos de Dios, ¿verdad? Y hay muchos ratones en la iglesia también, ¿verdad? Que contaminan, ¿verdad? Que son como roedores que arrasan, ¿verdad? Con todo lo que pillan, ¿verdad? Las plagas, ¿verdad? De ratones, ¿no? Y esa peste que la desató Dios sobre los filisteos a través de los ratones, y por eso tuvieron que ofrendar y devolver, pagar la expiación, haciendo ratones de oro y colocándoles en el arca para que la maldición que había sido enviada por causa de la presencia de Dios sobre el pueblo enemigo fuera quitada del pueblo, ¿no? Y si has dejado que entren ratones en tu casa, ¿verdad? ¿A cuánto les asustan los ratones, ¿verdad? Especialmente a las señoritas y a las mujeres, ¿verdad? Cuando ven un ratón dan un grito, ¡ay! ¿Verdad? Y no, pero hay muchos ratones que han entrado y que entran en tu alma, que entran en tu corazón, ¿verdad? Lo cual es una expresión espiritual que puede traducirse con mentiras, con engaños, con malos pensamientos, con prejuicios complejos, con pecados ocultos no confesados, con relaciones pecaminosas, terrenales, etcétera, etcétera. Esos son los ratones que contaminan y que roen el alma del creyente, que roen el alma de aquellos que han sido llamados por Dios para ser limpios, para ser salvos, para ser hijos de Dios, pero que esos ratones son como tumores que vienen a hacer mal y a contaminar, ¿verdad? El lugar santísimo que Dios ha apartado y ha lavado para ser su templo, ¿no? Y por eso dice, ¿qué comunión tiene el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios? ¿No sabéis que sois templos del Dios vivo? Dijo el Señor. ¿No sabéis que sois el templo del Dios? Por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor. Y no toquéis, dice, no toquéis lo inmundo. No toquemos lo inmundo, dice, y os recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a seguir leyendo versículos 5 en adelante, ¿no? Dice, haréis pues figuras, dice, de vuestros tumores,
y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora, les dijeron, haced pues ahora un carro nuevo, y luego tomad 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas. Dice, haced pues, ¿cuál fue el consejo, no? Después de que les mandó a hacer figuras de vuestros tumores y figuras de vuestros ratones, que estaban destruyendo la tierra y que estaban causando la mortandad, dice, haced pues ahora un carro nuevo, y luego tomad 2 vacas que críen. Haced pues ahora un carro nuevo. Que vamos a ir al concesionario a ir a comprar un vehículo, un carro, ¿verdad? Aquí le llamamos carro, en Europa le llamamos coche, ¿verdad? Pero es un vehículo, ¿no? ¿Qué está queriendo aquí decir el Señor con este haced pues ahora un carro nuevo? No es un vehículo, no es una movilidad, no. Un carro nuevo, ¿para qué? Para transportar el arca del testimonio de Dios, que simboliza un corazón nuevo. Está queriendo decir el Señor, haceos un corazón nuevo, ¿para qué? Para transportar el arca del testimonio de Dios sobre ese corazón nuevo, como dice la palabra de Dios en Ezequiel. Haceos un corazón nuevo y yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, cuando obedezcáis y andéis en mis mandamientos, pero haceos un corazón nuevo. Quitad de vosotros, dice, el corazón de piedra. Quitad de vosotros el corazón lleno de tumores. Quitad de vosotros el corazón lleno de ratones y haceos un corazón nuevo, para que en ese corazón nuevo el Señor pueda poner su arca, el arca del testimonio de Dios, porque el testimonio lo llevamos en el corazón y lo manifestamos con nuestra boca, lo manifestamos con nuestros hechos, ¿verdad? En el andar cada día, pero el testimonio lo llevamos en el corazón y por eso dice, haceos un corazón nuevo. Aquí es donde va el testimonio de Dios. Y cuando el testimonio de Dios está en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, las idolatrías, las mentiras, los engaños, las fornicaciones, las lascivias. Todo sale del corazón, porque no contamina al hombre lo que entra en el hombre, sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, dijo Jesús. Y por eso dijo, hipócritas, limpiadlo de fuera del vaso para que por dentro estéis limpios. No limpiéis lo de afuera, sino limpiadlo de adentro, lo de dentro, del vaso, del plato. Algunos quieren limpiarlo de afuera, pero si el corazón está lleno de ratones, lleno de tumores, haceos un corazón nuevo, dice el Señor. Haceos un carro nuevo, ¿verdad? Para poner el arca de Dios encima, ¿ya? Ese era el mandato, ese era el propósito de Dios, para poner el arca, porque el testimonio de Dios debe estar en el lugar santísimo de nuestra vida, como templos del Espíritu Santo, y no puede estar en un carro viejo, no. Dijo, haceos un carro nuevo. Dice, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. 2 vacas que nunca habían sido yugadas, es decir, quiere decir 2 vacas libres de yugos, ¿ya? Dice, y uncid, juntad, unid las vacas al carro. Dice luego el verso 8, dice, verso 8, dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, sobre el corazón, ¿verdad? Sobre el carro nuevo, sobre tu corazón nuevo. Tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis,
Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Y ellas fueron subiendo hacia arriba, subiendo hacia Bet-Semes, para dar testimonio de que había sido castigo de Dios, de que aquello que había acontecido, de que aquella mortandad, aquellos tumores cancerígenos, aquellos ratones, aquella plaga, había venido sobre ellos como fruto de la desobediencia y de la ofensa a Dios por enemistarse con Dios mismo, ¿no? Y declararse enemigos del pueblo de Dios, ¿ya? Y de que Dios quiere que vuelva el arca de Dios conforme a su misericordia. Versos 11 y 12 dice: luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro, y las figuras con sus tumores. Y las vacas, dice, se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, porque vieron que las vacas iban por ese camino. Entonces entendieron que la maldición había venido de parte de Dios, porque las vacas fueron por ese camino, derechitas, dejaron sus crías, se uncieron al carro, fueron uncidas, yugadas al carro nuevo, ¿verdad? Donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, y entonces siguieron, dice, el camino recto, dice, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, sabiendo dónde tenían que ir, ¿verdad? En la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando Dios pone en ti el corazón nuevo, y Dios pone el arca del pacto, el testimonio de Dios en tu corazón, entonces sabrás por dónde tienes que conducirte y seguirás el camino recto, andando y bramando, gozándote en el Señor, haciendo la voluntad de Dios sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, como aquí hemos leído. Solamente el yugo de Cristo, solamente la única y perfecta voluntad de Dios, porque lo que no es la voluntad de Dios, ¿de quién será? Pregunto. Lo que no es voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿de quién es voluntad? Pues será de nuestro corazón engañoso, mentiroso, será de nuestra carne, será de nuestros seres más cercanos, pero no de Dios. ¿Qué fuerza imparable produce el arca del testimonio de Dios que impulsó a aquellas vacas, a aquellos animales, a no apartarse ni a derecha ni a izquierda, porque iban conducidas por un solo yugo? Era el yugo del arca del testimonio de Dios. Es el fuego del testimonio de Dios que nos impulsa para no mirar atrás y para estar dispuestos a aborrecer los sentimientos humanos, carnales, que quieren obstaculizarnos en el llamamiento de Dios. Cualquier yugo desigual, hay que desligarnos de él. Hay que romper todo yugo, romper las coyundas, romper los yugos y quitarnos todo yugo maléfico y desigual que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Hay muchos viejos yugos que tienen que ser rotos. Solo Jesús puede romper esos yugos. Y Él pudre todos los yugos, dice, con la unción. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, palabras del apóstol Pablo, 7, 21. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No nos podemos engañar, no nos engañemos, no somos perfectos todavía, ni mucho menos. Pablo tampoco lo era, y él lo expresa y lo manifiesta muy claramente en estos versículos. Aún tenemos en nuestro interior un corazón
que quiere dar latidos en su egoísmo, latidos egoístas, saciar sus concupiscencias, sus deseos malvados, carnales, sensuales y todo tipo de deseos que no agradan a Dios, que no son del espíritu, sino que son de la carne, son pura carne. Y tenemos que crucificar la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Es una lucha que tendremos que tener toda la vida. No podemos presumir diciendo, yo ya no peco. Si no peco, es porque el Espíritu Santo me protege de pecar. Y yo diría algo más, no peco o no pecamos porque no tenemos tiempo de pecar. Cuando tú estás ocupado en las cosas del Señor, no tienes tiempo de pecar. Pero hay, amigo, cuando te dejas abandonar y pasas las horas, los días, y no tienes una ocupación, hermano, la mente, el corazón empieza a mirar aquí, a mirar allá, a pensar en esto, a pensar en aquello, a mirar una cosa, a mirar otra, y entonces el deseo, la concupiscencia es activada, ¿verdad? Pero no pecamos porque el Espíritu Santo nos protege, porque el temor de Dios no es un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado, sino que está afirmado en nuestras vidas como algo real, como algo vivo, ¿ya? Y porque no tenemos tiempo. Pero en cualquier caso las tentaciones siguen. Jesús no dijo que nos iba a quitar las tentaciones. Jesús dijo que íbamos a tener tentaciones. Pero eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Tengo aquí en mi interior un conflicto, tengo una lucha. Dice, queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, que es la ley del pecado. Es que el mal, que la ley del pecado, quiere todavía apoderarse de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Quiero agradar a Dios. En el hombre interior, quiero agradar a Dios. Deseo agradar a Dios. Pero veo otra ley, dice, en mis miembros, en mis sentidos, en mis miembros, dice que se revela, dice, contra la ley de mi mente, de mi corazón, y que me lleva cautiva, dice, cautivo a la ley del pecado, que está en ¿dónde? ¿Dónde está la ley del pecado? Que está en mis miembros, dice. En mi interior me deleito en la ley de Dios, quiero deleitarme en la ley de Dios, pero hay en mis miembros una ley que es la ley del pecado. Verso 24, entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 24, este cuerpo, este alma, con su memoria, entendimiento y voluntad, y con los sentimientos, si te descuidas, vuelve a extraviarte y a sacarte del camino de la vida para llevarte al camino del pecado y al camino de la muerte eterna. Sí, este cuerpo, estos miembros pecaminosos, tu memoria, tu entendimiento, tu voluntad, tus sentimientos, ¿verdad? Que si son de la carne y si te descuidas, te extravían del camino de la salvación, del camino de la vida, del camino que iban las vacas de allá hacia arriba, ¿verdad? Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, para llevarte al camino del pecado y al camino de la muerte eterna. Y por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, dice, para que no entréis, no dice para que no caigáis en tentación, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Veremos la tentación, tendremos la tentación, pero una cosa es ver o tener la tentación y otra cosa es entrar en la tentación. Es como el que ve una puerta y dice, ¿entro o no entro? La puerta la ves, pero tú decides si entras o no entras por esa puerta. Así es la tentación. La tentación está ahí, la puerta está ahí. Tú la ves. Entonces, pero tú decides si la abres o no la abres, ¿no? Esa es la tentación. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no entréis por la puerta. Jesús dijo, o el apóstol dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ni que seáis capaces de sobrellevar, porque yo, juntamente con la tentación, con la prueba,
os daré la salida. Entrar en la tentación es estar ya ligados al yugo del pecado, poseídos por el deseo de satisfacer la tentación y por lo tanto con el deseo ya encendido de pecar. Pero sigue diciendo, verso 25, dice, gracias doy a Dios, de gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, dice, a la ley del pecado. Y a pesar de eso, nuestra carne, de vez en cuando, y yo diría todos los días, nos hace fallar. Más o menos nos hace fallar. Pero esperamos que en ese trabajo del Espíritu Santo de perfeccionarnos sea cada vez menos. Amén, menos. ¿Vamos a pecar menos? ¿Sí? ¿Vamos a pecar menos o vamos a pecar más? ¿Cómo es? Pero Pablo prosiguió diciendo, capítulo 8. Leamos unos versículos más de esta carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero hay que estar en Cristo Jesús. Hay que llevar el testimonio del arca de Dios, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dime cómo andas y te diré quién eres. Dime cómo andas y te diré quién eres. Andas en la carne, manifestarás las obras de la carne. Andas en el Espíritu, manifestarás las obras del Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible si resulta que seguimos fallando? Pues es muy sencillo. Liberarnos de la ley del pecado y de la muerte es liberarnos de la ley del pecado, liberarnos del delito voluntario. Hay un delito voluntario y hay un delito involuntario, ¿verdad? Hay que saber separar las cosas. No todos los delitos son iguales. Hay delitos voluntarios y hay delitos involuntarios. La advertencia es, hay del que peca deliberadamente. Hay del que ofende a Dios después de haber conocido a Dios y sabiendo cuál es el camino de la salvación. Y sabiendo qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Ya nos ha liberado de pecar voluntariamente, es decir, ya no queremos pecar, no, porque nos sentimos mal cuando lo hacemos. Yo no sé si usted cuando peca se siente mal o es consciente, ¿verdad?, de que la presencia de Dios se va de su vida y se siente tan ruin, tan mal, qué experiencia más amarga es perder la presencia de Dios, no experimentar la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no es voluntario, ¿verdad? No es voluntario cuando no pecamos voluntariamente, pero si lo hago porque me da la gana, como antes de conocer al Señor, entonces, porque ahora la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice la palabra. Y si sigues leyendo esa carta, ¿no?, a los romanos, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. ¿En qué piensas? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, dice. Ya no es de él. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí hay un llamado, ¿no? Una exhortación a la libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque Cristo, dice, nos ha hecho libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de todo. No libres de unas cosas sí y de unas no. Si no, no se cumple la palabra de Dios. Él nos quiere hacer libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estate libre, permanece en la libertad de Cristo y nunca pierdas la libertad de Cristo. Que nada no te pueda esclavizar, volver a dominar, ¿verdad? Ningún yugo, solamente el yugo de Cristo. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nunca podremos ser cumplidores de la religión queriendo sustituir el sacrificio de Cristo, de Jesús, que es el único que nos libra de la condenación de la religión ni de la ley. Porque la ley condena, porque la letra mata, porque la religión mata. O obedeces o te vas al infierno. Entonces, en lugar de aceptar que Jesucristo pagó con su sacrificio perfecto nuestra salvación, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amparémonos en la gracia de Dios cada día. La gratuidad, no en mi esfuerzo, porque ningún esfuerzo religioso, no nada obligatorio, no de ninguna manera. Regalo puro, puro regalo. Porque sabes una cosa, lo que no se regala, no se compra, ni se vende. Se vende y se compra. O sea, lo que no se regala, o se compra o se vende, o se vende o se compra. Pero lo que se regala, es lo único que Dios da. Dios no compra ni vende, ¿verdad? Él regala amor, porque Él es amor. Y el amor ni se compra ni se vende. Qué hermosa relación con Dios. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, ¿verdad? No es un amor de compra y venta, es un regalo, porque la gracia de Dios, que es amor, es un regalo de Dios. Por lo tanto, ¿qué queremos? ¿Religión o vida? Quiero leer unos versículos más para ir terminando. Levítico. Vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 26, los versículos del 1 en adelante. Vamos a leer este texto, del 1 al 13. Dice, no haréis para vosotros ídolos, hablando de yugos desiguales. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni vais a poner en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra
las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios otra vez, dice el Señor, y vosotros seréis mi pueblo, y yo habitaré en medio de vosotros, como hemos leído antes, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, para que no fueseis esclavos de Egipto, y rompí las coyundas, dice, de vuestro yugo con el mundo, con Egipto, con el diablo. Rompí las coyundas, dice el Señor. Rompí los yugos diabólicos, los yugos con la carne, con el mundo, con el ego, ¿ya? Y os he hecho andar, dice, con el rostro erguido. Os he hecho andar con la cabeza erguida, con el rostro erguido. Os he levantado, dice el Señor. Pone la ley, pone los mandamientos. Estas son las inmensas bendiciones para quienes las cumplan, pero no consiguieron todas esas bendiciones porque no cumplieron todos los mandamientos dados por Dios. ¿Por qué? Porque no hay en el hombre el poder, ni religioso, ni la voluntad humana capaz de ser hijos obedientes a Dios en aquello que Él nos manda y ordena. Y entonces, por eso vino Jesucristo, para que estas bendiciones sean hechas realidad. Y Él nos enamore de tal manera que por amor le obedezcamos en el poder de su Espíritu. Solo podemos obedecer a Jesús por puro amor. Enamorándonos de Él, obedeceremos a Jesús. Amén. ¿Qué quieres, ley o gracia? ¿Religión o vida? La ley promete bendiciones que por la fuerza nunca podremos obtener, porque ni somos merecedores de ellas, ni por mucho que hagamos seremos tampoco merecedores de ellas, porque solo es por la gracia de Dios operando en nuestras vidas, porque el pecado trajo la ley. Si no hubiera habido pecado, no hubiera habido ley, porque la ley fue hecha por el transgresor, y ahora la única ley es la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley que dice la Escritura? La perfecta ley, la de la libertad y del amor, y esa es en la que persistirá por siempre y para siempre, la perfecta ley del amor, la de la libertad. En el cielo no habrá órdenes legales. En el cielo viviremos en la perfecta ley del amor y de la libertad. Y por eso termino esta llamada con el llamado de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, el llamado de Jesús. Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera es mi carga. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, dice, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar el Señor? Llevando su yugo sobre nosotros. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Deja que el Señor rompa todo yugo de tu corazón. Los yugos que agotan y cansan. Los yugos que nos producen o que te producen ansiedad. Hay yugos que te están produciendo ansiedad. Quítalos de ti. Hay relaciones que te están produciendo ansiedad. Quítalas de ti. Hay asuntos que están produciendo intranquilidad, ansiedad. Quítalos de ti. Hay yugos que nos están produciendo miedo, temores. Quítalos de ti. Hay yugos que nos hacen sentirnos incapaces,
fracasados, porque no conseguimos superarlos. Esos yugos no los quiere Dios en nuestras vidas, porque Él tiene un yugo fácil. Dice, mi yugo es fácil, no es pesado, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Es un yugo fácil y ligero, ¿ya? Para que tú y yo lo llevemos. Él quiere quitarnos la carga de cualquier yugo sobre nuestros hombros, para que ya no andemos encorvados, ¿verdad? Para que ya no andemos encorvados, sino que andemos erguidos, hemos leído, ¿verdad? Como hemos leído antes en Levítico, que andemos con el rostro erguido, porque así quiere levantarnos el Señor, pero para eso nos tiene que quitar los yugos, con el mundo, con la carne, con el diablo, con nosotros mismos, y ponernos su yugo. Y cuando llevamos el yugo de Cristo, entonces andaremos levantados y no andaremos encorvados. Como aquella mujer, en una ocasión encontró Jesús cuando entró en la sinagoga. Dice que entró Jesús en la sinagoga, entró en el templo y se encontró a una mujer. Una mujer, dice, que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad que la hacía estar encorvada, así, encorvada, y que de ninguna manera se podía poner derecha. Dice, de ninguna manera se podía enderezar. Estaba encorvada, subyugada por la enfermedad, por yugos que lo que hacen es encorvar nuestra vida espiritual. Y Jesús, cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y poniendo las manos sobre ella, ella se enderezó, se puso derecha después de 18 años y dice que después glorificaba a Dios. Aleluya. El Señor quiere ponernos derechos, quiere quitarnos esos yugos de opresión en las que vivimos para que caminemos derechos y no mirando ni a derecha ni a izquierda, derechos, firmes en la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ningún yugo sentimental, ningún yugo, rompe con esos yugos. No estemos unidos a nadie en la carne. Dice Pablo, ahora a nadie conocemos según la carne. Y si a alguien conocemos, no lo conocemos como habríamos conocido o como le debiéramos conocer. A nadie conocemos según la carne, porque son yugos carnales, ¿verdad? Y al final, los que son del Espíritu ya no andan en la carne. Ya no conocemos a nadie según la carne, o no debemos conocer a nadie según la carne. Debemos conocer a aquellos que son del Espíritu y tener comunión con aquellos que son del Espíritu. A nadie conocemos según la carne y por lo tanto no vamos a dejarnos afligir ni entristecer por ningún yugo humano, terrenal, animal, diabólico. Deja que la unción pudra los yugos. Dice que la unción pudre el yugo, pudre los yugos, que te quiten las cargas sentimentales, humanas, las cargas económicas, las cargas de los yugos desiguales. Hemos leído, no os unáis en yugo desigual. Y así, libres de todo yugo, poder vivir y andar en el viento del Espíritu, como paloma o palomino de Dios, hombre o mujer, paloma o palomino, como palomas de Dios, en las alas, en el viento de su Espíritu Santo.